Muy buenas tardes, les damos a todas las personas asistentes. Soy Ever Leal, uno de los coordinadores de este espacio denominado Diálogos, y daremos el día de hoy presentación a una ponencia del doctor Joaquín Gianotti, que se denomina Más allá de lo fundamental, la explicación metafísica en la ciencia y la investigación social. Vamos a dejar como anfitrión al doctor Pablo Rojo y solicitamos a los asistentes poder apagar el audio y provisionalmente las cámaras hasta el final, cuando hayan consultas para que la grabación y después subida de esta transmisión al canal YouTube de Formación Integral USS quede perfecta. Así que le agradecemos nuevamente y le doy las gracias a Joaquín Gianotti y a Pablo para que den comienzo a esta charla. Bien, un gusto. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes a todos, es un gusto saludarlos. Tengo el placer hoy día de presentar al doctor Joaquín Gianotti, quien es actualmente profesor de la Universidad Mayor, donde además dirige NACSA, el Núcleo de Artes y Ciencias Sociales, y lidera el equipo Competencias Digitales del Comité Futuro, ¿no? Dedicado a a la investigación e implementación estratégica de la inteligencia artificial en la universidad. Joaquín, entiendo que nació en India, creció en Italia, estudió en Escocia. Se ha desempeñado como profesor en las universidades de Birmingham, la Escuela de Finanzas y Administración de Frankfurt, y ha enseñado también en la Universidad de Glasgow, donde completó su doctorado en el año 2019 con el trabajo The Dual Nature of Properties, The Powerful Qualities View Reconsidered, en la cual entiendo que propones un nuevo modelo de interpretación sobre las llamadas propiedades fundamentales de la realidad. Sus intereses principales son la metafísica y su relación con las ciencias. En su trabajo como investigador se ha centrado en la naturaleza de las propiedades, la fundamentación de las ciencias y el fenómeno de la fundamentalidad como tal, del que entiendo nos vas a contar algo hoy día. Sin mucho más que agregar, bueno, supongo que vi que en tu presentación también nos ibas a contar algo sobre lo que estás investigando actualmente, entonces te cedo la palabra, Joaquín. Muchas gracias. Bueno, hola a todos y todos, ¿cómo están? Bien, bueno, agradezco muchísimo la invitación. Siempre encuentro interesante poder presentar trabajo en metafísica de la ciencia a una audiencia que no tiene un background en metafísica de la ciencia. Lo que voy a hacer voy un poco, esa puede parecer como una presentación un poco técnica, pero desde el título, pero no lo es. Va a ser súper accesibles. Quiero un poco presentar un poco lo que trabajo, mi línea de investigación, un par de ideas que lo que voy a hacer es básicamente en esta presentación hacer un poco de promoción a mi trabajo que puede, si están interesados, puede leer en artículos publicados. Así que claramente si hay pregunta podemos dejarla en el espacio de discusión, pero claramente si algo es totalmente poco claro, no se entiende, avísenme, por favor. ¿Okay? Más allá de lo fundamental, voy a explicar por qué el título, pero antes de empezar quiero también enfatizar que es un trabajo que se vincula con un proyecto Fondesit regular, donde estoy como investigador asociado sobre modalidad, modelos y leyes, un proyecto de filosofía de la ciencia, pero los temas que voy a abordar hoy son temas un poco más general, un poco también súper importante que tiene que ver con la relación entre filosofía y ciencia. Bueno, muchas gracias por la súper bonita presentación. Ahora voy un poco a complementarla con algo un poco más puntual respecto a este trabajo que voy a presentar hoy. Como mencionó Pablo, yo trabajo en metafísica de la ciencia, que en dos palabras se trata de investigación científica, análisis conceptuales de conceptos y categorías que son relevantes para la investigación científica. En particular, bueno, durante el doctorado mi enfoque era sobre propiedades y leyes de la naturaleza, por ejemplo, y ahora estoy trabajando mucho en el concepto de
fundamentalidad. Mi trabajo que se puede encontrar bueno, publicado en revistas, en línea también disponibles. El último trabajo tiene que ver con el concepto de fundamentalidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, hay una concepción muy popular de la ciencia, en particular de la física, como una disciplina que intenta aclarar los elementos fundamentales del universo, las teorías más fundamentales, las leyes fundamentales, pero si uno mira la práctica científica, no hay alguna claridad respecto de qué significa por algo, por un elemento, una ley, una teoría ser fundamentales. Hay mucho trabajo en filosofía que tiene que ver exactamente con una explicación y aclaración de ese concepto. Entonces, uno de los temas recurrentes en mi investigación es un poco intentar demostrar que la investigación en metafísica puede elucidar conceptos relevantes para la teoría física. En particular, lo que voy a presentar hoy son algunos temas de fondo que han motivado un libro que estoy escribiendo sobre la metafísica de la fundamentalidad dentro de la física, que si todo va bien, lo completaré la próxima Navidad. Así que eso también tiene que ver con un proyecto ANID en revisión sobre el pluralismo en la fundamentalidad. Eso es un proyecto un poco más específico, pero lo que motiva todo este tipo de trabajo es una pregunta muy general, que está al fondo, es que la pregunta sobre la relación entre metafísica y física. Y yo quiero abordar esa pregunta en términos un poco, para aterrizarla un poco, en términos un poco más directos sobre un problema específico de una concepción fundamentalista de la metafísica. Voy a explicar lo que es. Y lo que quiero hacer en esa charla es defender la utilidad de hacer metafísica de lo no fundamental. Entonces, por eso el título, más allá de lo fundamental. La conclusión general, una conclusión que si usted tiene alguna simpatía por la metafísica, nos va a ser como muy sorprendente que hacer metafísica sobre lo no fundamental es relevante, ¿ya? Pero lo que quiero plantear es que es relevante en un sentido social y científico también. Y voy a ofrecer un par de ejemplos de trabajo que estoy todavía desarrollando para apoyar esa tesis. Ok, las estructuras, de nuevo, bastante directa. Voy a presentar la concepción fundamentalista, empezando sobre una presentación respecto a lo que es la metafísica analítica, que es algo que, por ejemplo, acá en Chile, en general, en Latinoamérica, es una manera de hacer metafísica que no es no es muy popular, no es muy conocida. Entonces también agradezco la oportunidad porque es una manera de presentar lo que en el mundo se está haciendo cuando se habla de metafísica analítica. Eh, Luego voy a presentar esa concepción fundamentalista, luego voy a presentar algunos problemas o algunos límites de esa manera de pensar a la metafísica. Y en la última parte voy un poco a defender esa tesis que ofrecer explicaciones metafísicas de dominios, de áreas no fundamentales, en particular en la ciencia, en las ciencias sociales, es relevante. ¿Okay? Voy a ofrecer un par de ejemplos al respecto. Ok, ¿qué es la metafísica analítica? Una manera de abordar, claramente, como ustedes saben, ese tipo de preguntas son como la pregunta ¿qué es la filosofía? Y los filósofos siempre están en desacuerdo, ¿ya? Entonces uno cuando busca respuesta vas a encontrar una pluralidad de concepciones, de maneras de pensar a la metafísica analítica. Entonces yo lo que voy a presentar no es yo creo que es una postura estándar, también una postura popular respecto sobre lo que es, pero claramente no significa que esa es la única manera de pensar a la metafísica analítica. Es una manera para un poco especificar esa disciplina, esa rama de la filosofía, y pensarlo en términos de tema, de subject matter, en términos de métodos, ¿ya? Entonces la idea es que podemos distinguir tipos distintos de metafísica pensando a temas y métodos. Y voy a explicar por qué eso es relevante. Los temas de la metafísica analítica en general es una concepción muy popular. Voy a ofrecer alguna cita para apoyar este punto. Tiene que ver con la estructura fundamental de la realidad, analizando un análisis de su característica más abstracta, más general,
y importante, incluyendo no soltanto el mundo actual, pero también el mundo posible. Es un espacio de posibilidades. Y voy a explicar un poco qué significa. ¿Cuáles son los métodos de la metafísica analítica? Bueno, según esa concepción popular, son razonamiento a priori, se ocupan herramientas formales de lógica, por ejemplo, de análisis conceptuales, también intuiciones y sentido común. Eso no lo voy a conversar mucho hoy, pero sí, es una de las objeciones contra esa manera de hacer metafísica analítica. Entonces, una manera para caracterizar esa postura es a pensar a la metafísica analítica como una corriente contemporánea de la filosofía analítica, entonces desarrollada históricamente en el mundo anglófono, desde los años 50, 60, que investiga la característica y categoría más básica general de la realidad, oponiéndose al enfoque naturalista. ¿Ya? El enfoque naturalista, por ejemplo, es un enfoque que de nuevo quiere explicar algunos elementos básicos de la realidad, pero por ejemplo rechaza la idea que necesitamos enfocarnos sobre los mundos posibles o rechaza la idea que las intuiciones tienen un valor respecto a la evaluación de modelos o posturas metafísicas. ¿Okay? Voy a explicar un poco más adelante que es el enfoque naturalista, pero como el nombre sugiere, es la idea que la metafísica es buena cuando se está estrechamente vinculada con la ciencia. ¿Ya? Y yo lo que voy a plantear hoy, yo tengo una postura, como muchas de las posturas que tengo, no son tanto estándar en el sentido que yo siempre quiero buscar un punto de equilibrio entre postura naturalista y postura más analítica, donde no, las ciencias no alcanza a aclarar algunos problemas metafísicos directamente. Entonces uno necesita apelarse a criterios que no son puramente científicos. ¿Okay? Pero eso lo van a ver un poco cuando presentaré los casos de estudios, para así llamarlo, sobre lo que estoy haciendo. ¿Okay? Ok, algunas citas. Estos son los autores seleccionados porque, bueno, un poco porque tienen una influencia, influyen directamente en mi trabajo, en mi metodología respecto a lo que pienso que es la metafísica analítica, pero también entonces, claro, son muy subjetivos en ese sentido. Entonces, eso no son los metafísicos analíticos más importantes, pero expresan de forma súper claras esa idea de temas y métodos de la metafísica analítica. Primero, D.C. Williams, en mi opinión, uno de los metafísicos analíticos más undervalued hoy día. Él escribe hablando sobre qué es la metafísica, la First Philosophy, la filosofía primera. Según la concepción tradicional, es una ontología analítica, entonces algo que tiene que ver con lo que existe, ocupando métodos analíticos que examinan los rasgos, la característica necesaria para todo lo que existe en este o cualquier otro mundo posible. Entonces ya es, en esta cita, lo que hace D.C. Williams es presentar esa idea que lo metafísico no se interesa, no se ocupa soltanto del mundo actual, pero también de otro mundo posibles, en términos de posibilidad. Entonces se hacen preguntas, ok, ¿qué es lo posible? ¿Qué es lo necesario? David Armstrong, súper importante. Eso es un autor que la mayoría de los eh, filósofos analíticos acepta como figura súper importante en la tradición metafísica. Él, su último libro, un libro del 2010, y Armstrong fue muy activo desde el año 70. Ha escrito mucho, trabajo muy importante también. En sus últimos libros comenta un poco, su último libro se llama como bocetos de una metafísica, como algunas ideas para una teoría metafísica. Y habla, en su introducción habla un poco sobre qué es la metafísica y él aborda una idea de un otro autor que no se considera mucho, que es Charlie Martin. Él habla un poco sobre lo que hace lo metafísico, y Martin escribe lo que hace la ontología, y proponer un modelo aún más abstracto de cómo es el mundo de la física teórica. Eso capta un poco una idea compartida entre los metafísicos, un modelo que incluye marcadores para resultados científicos y exclusiones para confusiones tentadoras. Esperamos que la ontología y la ciencia teórica puedan apoyarse mutuamente con el mínimo
perjuicio. Y Armstrong lo que comenta sobre eso es que eso es lo que nos gustaría como metafísico, establecer un modelo para las características generales de las cosas. Y Armstrong no rechaza la idea que la ciencia también tiene un input respecto a los elementos de estudios de la metafísica, pero hacemos algo de más abstracto, más general. Laurie Paul, ahora estamos en el 2012, Laurie Paul, metafísica contemporánea, y hoy día es muy famosa también en medio público porque ha escrito un libro muy interesante sobre experiencias transformativas. Eso bueno, fue súper popular. Y ahora a veces escribe en el New York Times, por ejemplo. Pero ella, antes de trabajar en ese tema de experiencia transformativa, trabajaba en metafísica analítica. Él describe un trend muy popular hoy en día que se conecta con este proyecto Fondesit, que estoy trabajando con modelos y filosofía, donde presenta esa idea que lo que hacen los metafísicos es crear modelos, como los científicos crean modelos científicos por el mundo natural, los metafísicos son los que hacen se crear modelos por eh, mundos metafísicos, por el mundo que va un poco más allá del mundo natural. Ella escribe: uno de los proyectos metafísicos más populares y duraderos de la metafísica se centra en la búsqueda de verdades fundamentales y generales sobre el mundo. El metafísico que emprende dicha búsqueda quiere determinar la naturaleza del mundo, su naturaleza fundamental, como parte de sus investigaciones sobre la naturaleza de las cosas. Entonces, en eso enfatiza de nuevo el carácter general de la metafísica como disciplina y también ese enfoque sobre la naturaleza fundamental de las cosas. Y a partir de, bueno, esas son algunas ideas sobre un poco lo que es la metafísica analítica, entonces investigaciones sobre características generales, posibles y necesarias de las cosas con un enfoque a lo fundamental. Y eso tiene que ver con una versión fundamentalista de esa metafísica analítica. Yo la llamo fundamentalista porque tiene que ver con una asignación de privilegios teóricos a las cosas fundamentales, cosas en sentido amplio. ¿Por qué? Porque esas concepciones, en sus distintas formas y articulaciones, acepta esa idea que los elementos fundamentales de la realidad determinan todo lo que existe. Entonces, una vez que identificamos los elementos fundamentales, podemos explicar todo lo demás. Okay. Un ejemplo, y eso se vincula mucho con esa idea de las relaciones entre metafísica y ciencia, porque piensen ustedes, por ejemplo, al caso de las propiedades fundamentales que investigan los físicos. ¿Ya? Físicas, uno de los proyectos es identificar las propiedades fundamentales, como la masa, la carga, otras propiedades. ¿Y por qué estamos haciendo este tipo de proyectos? Porque la idea es que buscando las propiedades fundamentales podemos explicar otras propiedades que no son fundamentales. En lo metafísico, de alguna manera, toman esa idea, pero la generaliza. Entonces, cuando estamos buscando lo fundamental, no estamos soltanto hablando de propiedad, pero, por ejemplo, queremos buscar, ok, cuáles son las categorías fundamentales. Es la categoría, por ejemplo, de objetos fundamentales. Es la categoría de propiedades fundamentales. O es la categoría de hecho. ¿Ya? Y una vez que tenemos eso inventory sobre lo que son las categorías fundamentales, podemos crear un sistema, un modelo para explicar todo lo demás. Okay. Con esta concepción de fundamentalismo también hay un ideal respecto al objetivo de la metafísica. La metafísica es Jonathan Schaffer, que es un metafísico contemporáneo. En el 2009 ha escrito: la metafísica trata de lo fundamental y de lo que se deriva de ella. Entonces capta un poco esa idea del fundamentalismo. Y ese trabajo del 2009, un poco para contextualizarlo históricamente, fue uno de los trabajos que empezó ese trend fundamentalista. ¿Ya? Todavía sigue. Eh, entonces, según la concepción fundamentalista de la metafísica analítica, lo que estamos haciendo es intentar de aclarar la estructura fundamental de la realidad, porque una vez que tenemos esos objetivos logrados, podemos explicar todo lo demás. Ejemplo, queremos explicar la conciencia, el concepto de conciencia o el ser consciente. Lo que vamos a buscar es su fundamento, cuáles son los elementos fundamentales que subyacen la conciencia, para explicarlo. Y hay todo otro caso que se puede aplicar también. Eh,
Entonces, esa es la concepción fundamentalista. ¿Cuáles son sus limitaciones? Hay un par de, bueno, hay muchas objeciones que uno puede plantear que tiene que ver, por ejemplo, en general con un escepticismo respecto a la metafísica. Usted puede pensar, bueno, todas esas actividades intelectuales no tiene sentidos porque no podemos producir verdades, no podemos producir conocimiento metafísico, por ejemplo. Entonces, claro, esa eh, objeción también se puede expandir al fundamentalismo. En general, hay un poco esa duda respecto a cuál es el valor de la metafísica, en general, por qué estamos haciendo eso. Entonces, usted piensa que no tiene valor hacer metafísica, esto también se puede expandir al fundamentalismo. Pero hay un par de objeciones un poco más específicas al respecto. El primero que el fundamentalismo hace el error de rechazar la validez filosófica, la substancialidad o substantividad filosófica de hacer preguntas metafísicas sobre dominios no fundamentales. Un ejemplo, hay muchos ejemplos, pero uno bien discutido en la literatura es el caso de conceptos sociales cargados. Por ejemplo, el concepto de género. Hay mucho trabajo en metafísica sobre el género, qué es el género, cuál es su naturaleza. Y eso es de forma muy intuitiva, muy razonable, no es un concepto fundamental. ¿Okay? Tiene que ver con el mundo social, que no es un mundo fundamental. Pero varios autores opinan que la investigación metafísica respecto a esos conceptos puede elucidar algunas maneras de cómo pensamos esos conceptos socialmente relevantes para nosotros, pero también tener una utilidad respecto a algunos proyectos moral, político, ético, lo que sea. Una otra objeción es una objeción un poco más específica, es que si la metafísica fundamentalista quiere ofrecer una teoría, un modelo sobre la categoría de las propiedades fundamentales, entonces necesita ser vinculadas a la ciencia, en particular a la física fundamental, porque la mayoría de las personas acepta que la física fundamental bueno, tiene algunos privilegios en el identificación sobre lo que son, por ejemplo, las cosas fundamentales del mundo físico, por lo menos. ¿Ya? El problema es que nosotros no tenemos una teoría física fundamental, eso todavía no está. Entonces, una objeción de Karim McKenzie, por ejemplo, es que la metafísica fundamentalista no es una disciplina, una actividad que no puede lograr éxito porque no tenemos una teoría fundamentales. Entonces, si queremos plantear una teoría metafísica fundamental, necesitamos una teoría física fundamental, pero no tenemos una teoría física fundamental, entonces esa metafísica no tiene valor. Esa es un poco una otra objeción. ¿Ok? Eh, Eso justo, de nuevo, un poco para comentar un poquito más. Bueno, metafísica social, entonces lo que hacen los metafísicos que rechazan esa idea fundamentalista es explicar que hay un conjunto de preguntas sustantivas respecto a dominio social, por ejemplo, género, razas, el valor de esas actividades según los defensores de esa postura es que pueden, por ejemplo, aclarar algunos conceptos y su trabajo de aclaración conceptual puede ser fructífero respecto a algunos objetivos sociales, por ejemplo, la creación de una sociedad más igualitaria. ¿Okay? Trabajo con una persona bastante en esa área, Sally Haslanger, al respecto. Eh, un otro ejemplo, bueno, eso es la objeción de Mackenzie, ya que la presenté. Un poco, de nuevo, para aclarar la objeción de Mackenzie, es que si la metafísica fundamental necesitas una teoría física fundamental para, como base, como fundamento sobre ese análisis de las categorías o elementos fundamentales, sin, al no contar de esa teoría física fundamentales, entonces resulta muy difícil evaluar cómo una metafísica fundamentalista puede, por ejemplo, producir conocimiento. ¿Cómo podemos producir conocimientos de las categorías fundamentales si no tenemos una teoría física fundamental que ofrezca los elementos fundamentales? ¿Ya? Esa es un poco la objeción de Mackenzie. Ok, entonces hemos visto
el fundamentalismo, hemos visto un par de limitaciones con alguna objeción específica y ahora voy a moverme en la parte propositivas de la charla. Y lo que quiero hacer, de alguna manera, yo apoyo esta crítica antifundamentalista, entonces yo quiero reivindicar que la utilidad en un sentido que voy a explicar respecto a la hacer teoría metafísica sobre los no fundamentales, tomando dos casos que ya que se mencionaron ahora. El caso de las ciencias naturales es interesante porque tenemos esa objeción de Mackenzie, ¿ya? Y yo quiero contra Mackenzie, es un trabajo que está publicado, se quiere ver. Yo contra Mackenzie he intentado en varios artículos explicar que no, podemos hacer metafísicas que es útil, que es fructífera, sin contar de una teoría física fundamental. ¿Ya? Esto es un parte del proyecto en curso respecto de mi línea de investigación. En el área de las ciencias sociales, en las áreas sociales voy a presentar un proyecto en desarrollo. Entonces, claro, muy a grande rasgo, pero un poco para mostrar exactamente qué, qué significa ser metafísica de lo no fundamental. Y lo voy a abordar esas dos ideas a través de un concepto de explicación metafísicas que se articula con un concepto de determinación, que en términos técnicos se llama fundamentación. Hay mucho trabajo súper específico al respecto. Yo simplemente lo voy a presentar de forma súper accesible. Ustedes pueden pensarlo como una forma de determinación y eso no va a cambiar mucho respecto a lo que voy a presentar ahora. Ok, ¿qué es la fundamentación? Es una forma de determinación metafísica que típicamente se presenta en contraste a un concepto de causalidad. ¿Ya? Todos nosotros estamos acostumbrados a un concepto de relaciones causales. ¿Ya? Puedes tirar una piedra contra la ventana, esa es la causa, cuál es el efecto que la ventana se rompe. La idea que existe en varias prácticas explicativas, varios fenómenos en el mundo, existe también un cierto tipo de determinaciones, voy a ofrecer algunos ejemplos, que es parecidas a la causalidad, pero no tienes ese desarrollo temporal, por ejemplo, no tienes concepciones con, por ejemplo, es cambio de energía o de cantidades físicas fundamentales, por ejemplo, pero tiene que ver con un cierto tipo de determinaciones y la idea que el concepto de fundamentación puede aclarar ese fenómeno determinativo. La fundamentación fue introducida en conexión con esa idea fundamentalista, porque la idea es que cuando hay una relación de determinación entre A y B, por ejemplo, el elemento A, voy a ofrecer algunos ejemplos concretos para explicar qué significa eso, pero esquemáticamente la idea es que el elemento A es más fundamental del elemento B. ¿Ya? ¿Y qué es la explicación metafísica? Es cuando miramos lo que están haciendo los metafísicos, ofrecer algunas explicaciones de fenómenos relevantes para la metafísica. ¿Ya? De nuevo, el ejemplo para aclarar qué significa. Eh, pero la idea es que una forma muy importante de explicación metafísica, cuando por ejemplo yo quiero explicar, dar cuenta de A, de un elemento A en términos de B, lo que estoy buscando los fundamentos los elementos que determina, por ejemplo, la existencia de A, lo que haces a el elemento que es. ¿Ya? Entonces, la idea es que hay un vínculo entre determinación y explicación. La idea es que cuando A determina B, A explica en un sentido metafísico, en un sentido que no es causales, la existencia o el hecho que B existas o cosas de ese estilo. ¿Ok? Eso es súper esquemáticos, entonces para ofrecer una lista de, si ustedes revisan un poco la literatura, ¿qué significa? ¿Cuáles son algunos ejemplos de explicaciones metafísicas? ¿Mm? Por ejemplo, algunos metafísicos, una postura bastante estándar que un objeto compuesto como la mesa existe en virtud de sus partes. ¿Ya? Por ejemplo, la pierna, varios elementos de la mesa. Esa es una existencia que, una determinación que no es causal, no es la idea que la parte causan la mesa o la existencia de la mesa, no, porque hay una determinación que es sincrónica, ¿ya? O, por ejemplo, hay todo un debate en filosofía de la ciencia sobre en virtud de qué una regularidad
Por ejemplo, el hecho que cada vez que yo tiro una piedra, después cae al suelo, en virtud de que una regularidad es una ley de naturaleza. Y para responder a esa pregunta, la idea es que buscamos los fundamentos que determinan el hecho que una regularidad es una ley de naturaleza. Hay varias posturas. ¿Ok? O podemos preguntarnos en virtud de qué es alguien, es una persona, cuáles son las características que determinan el hecho que alguien es una persona. Quizá la moralidad, la conciencia, otro elemento. O a una postura metafísica que bueno, que las propiedades son universales en virtud de su repetibilidad. Universal es una propiedad repetible. Entonces la idea es que el hecho que esta silla es azul, otra silla es azul, es porque comparten un universal. Esa propiedad que se comparte es universal porque en virtud de ser repetible. ¿Ok? Algunos casos en lógica, el hecho que A y B sean verdaderos se basa en el hecho que A es verdadero, en el hecho que B es verdadero. Los hechos fundamentales explican, determinan todo lo fundamental. Esos son algunos ejemplos de cómo en metafísica se ocupan esa noción de determinación. ¿Ok? Donde hay una determinación que tiene algunas características parecidas a la causalidad, pero no es causal. Yo lo que quiero plantear parte de mi línea de investigación es que esa concepción, ese concepto, ese fenómeno de determinación no causal existe en todos lados, no es restricto a áreas o dominio de interés puramente metafísico. ¿Ya? Esa no soy la única persona que opina eso, hay varios autores, pero lo que hacen esos autores es no ofrecen, como lo plantean, pero no ofrecen mucho ejemplo respecto a qué significa. ¿Okay? Por ejemplo, Luis de Rose tiene un libro recién donde plantea esa idea que, por ejemplo, los científicos ocupan fundamentación de forma habitual en sus explicaciones. Y eso es muy no estándar respecto a el tipo de explicaciones científicas que están de forma estándar es causal, explicación en términos de causas y efectos. Eh, entonces, en trabajo, lo que ahora voy a ofrecer esos dos ejemplos, un poco para mostrar qué significa hacer teoría metafísica sobre lo fundamental en términos de determinación. Voy a ofrecer un par de ejemplos de las ciencias naturales y las ciencias sociales. Okay. Y la tesis de eso trabajo, una tesis que todavía no encuentro una manera, eh, no encuentro una manera muy original para transmitir ese punto que encuentro metodológicamente muy sencillo, muy razonable. ¿Cuál es la tesis? Una tesis de autonomía explicativa es que las explicaciones metafísicas exitosas de los fenómenos no fundamentales aumentan nuestra comprensión de estos fenómenos, independientemente de nuestra comprensión de su vínculo con los fundamentales. ¿Qué significa? Significa que cuando logramos obtener una explicación de un fenómeno no fundamental en términos metafísicos, por ejemplo, apelándonos a la determinación, eso tiene un beneficio que es un aumento de nuestra comprensión respecto al fenómeno. Y eso es totalmente independiente de cómo nosotros comprendemos el vínculo que ese fenómeno no fundamental tiene con los hechos o los elementos fundamentales de nuestra realidad. ¿Okay? Y lo voy a explicar con un par de ejemplos concretos. ¿Okay? Pero ¿qué significa eso? Significa que podemos explicar en términos metafísicos lo no fundamental sin cuidarnos mucho de comprender cómo los elementos fundamentales determinan lo no fundamental. ¿Okay? Ok, dos casos. Esos son los dos casos que lo voy a presentar de forma promocional, porque uno está en desarrollo, el otro puede leer el paper si está interesado. Claro, el trabajo un poco más técnico. El primero es el caso de explicaciones científicas no causal, y un trabajo coautorado con Markel Cortavarría de la Universidad de Barcelona del 2024 y algunos artículos en revisión, un artículo que estoy escribiendo en ese periodo. Hemos argumentado que muchas formas de explicaciones científicas que no tienen que ver con causa y efecto se puede interpretar de manera fructífera en términos de determinación. ¿Ya?
Entonces, eso significa que hay determinaciones en la investigación científica. Y muchas de esas explicaciones científicas no tienen que ver con fenómenos fundamentales físicos. ¿Ok? Un segundo ejemplo es el caso de justicia racial, es un trabajo que desarrollo con María Méndez Mateluna. Lo que estamos planteando es que, voy a explicar, es que hay posturas estándar sobre la justicia racial, son posturas que se enfocan principalmente, casi únicamente, en las causas de la injusticia racial, de la discriminación, por ejemplo, de la opresión. Nosotros lo que planteamos es que estas posturas se deben complementar con un análisis, una investigación respecto a los hechos en virtud de que la forma de discriminación o opresiones persisten. Eso no son causales. Nosotros planteamos que se pueden interpretar en términos de determinación. Ahora, el punto importante de todo eso es que esos dos fenómenos en esas áreas uno puede aceptar lo que estoy planteando, que es útil, es interesante, valioso desde un punto de vista metafísico investigar esas áreas en términos de determinaciones sin rechazar la idea que, por ejemplo, hechos que tienen que ver con la justicia racial o la injusticia racial o hechos que tienen que ver con explicación científica no fundamental están vinculados con elementos fundamentales de la realidad. Uno no tiene que rechazar esa idea. Entonces, súper importante, la autonomía, la tesis de autonomía explicativa no rechaza la idea que todo lo no fundamental está vinculado de alguna manera con lo fundamental. La tesis simplemente es que lo que ganamos en términos de comprensión cuando investigamos conceptos o áreas no fundamentales es independiente de nuestra comprensión de lo fundamental. Entonces, son maneras de evitar la objeción de Mackenzie, por ejemplo. Ok, ¿cuáles son las explicaciones no causales en la ciencia? Hay muchísima literatura muy específica al respecto de la filosofía de la ciencia sobre investigación no causal, cosas muy interesantes. Por ejemplo, en física hay explicaciones basadas en la simetría. Consideraciones sobre la simetría, uno puede hacer muchísimas cosas en físicas, pero en dominio no fundamentales, por ejemplo, en economía, ciencias sociales, en biología, hay muchas explicaciones de equilibrios, donde el comportamiento de un sistema, por ejemplo, de animalitos, sus relaciones se explican en términos de condiciones de equilibrios entre los varios animalitos. Otras son explicaciones de tipo topológico, donde cuando explicamos el comportamiento de algunos elementos físicos en un sistema, el movimiento se explica a partir de consideraciones sobre la topología, lo espacio topológico del sistema. Y todo eso no son explicaciones, o es muy raro pensar que sean explicaciones de causa-efecto, porque no hay una determinación, nosotros planteamos, pero no es una determinación causal. El argumento claramente es abductivo, que significa que lo que hacemos nosotros es defender que una interpretación de este tipo de explicación es fructífero porque aumenta nuestra comprensión de este tipo de explicación y puede unificarla. La idea es que cuando observamos todo este tipo de explicaciones no causales en ciencia, en áreas no fundamentales, se pueden unificar, uno puede explicar por qué tiene características o rasgos parecidos o compartidos, porque son todas explicaciones en términos de grounding, de fundamentación. Ok, es un ejemplo específico. Pero sí, lo que quiero simplemente transmitir de ese ejemplo específico es un otro artículo del 2019, donde nosotros lo que planteamos que, por ejemplo, explicaciones de la relación entre grupos de simetrías en física de campo y partículas, no hay una determinación causal, hay una determinación en términos de fundamentación, y eso no implica aceptar que los grupos de simetría sean fundamentales. Entonces, eso es compatible con la idea que ese fenómeno es un fenómeno de fundamentación o grounding en inglés, pero de algo que no es físico, es científico, es natural, pero no fundamental. El caso de la metafísica de lo social, hay mucho interés desde la última década respecto a la aplicación de conceptos metafísicos en el mundo social, en particular sobre conceptos muy cargados, por ejemplo, género, raza. Y la idea, hay demasiado interés
defender la idea que la metafísica no es tanto una disciplina abstracta, pero también está vinculada con objetivos normativos relevantes, por ejemplo, la creación de una sociedad más igualitaria. Y eso es un problema muy grande por lo metafísico, porque claro, los metafísicos, como ustedes se acuerdan de la concepción fundamentalista, son personas que piensan en abstractos en los mundos posibles, las categorías más fundamentales. Ok, pero uno observa nuestro mundo, sabe muy claro que hay muchos casos socialmente relevantes, de injusticia, de opresión, de discriminaciones. Ok, ¿qué hacen los metafísicos para abordar ese caso? Ya. Entonces, en el último tiempo hay una reflexión respecto a que también la metafísica no está no tiene excepción a la tarea de poder abordar ese tipo de problemas. Okay. Y nosotros con Méndez Mateluna lo que estamos planteando es un poco esa idea que cuando si opinamos que es deseable es crear una sociedad más justa desde un punto de vista racial, entonces la estrategia de justicia racial, muchas iniciativas, debe complementarse con no soltanto un análisis de las causas, del origen de la injusticia, la discriminación racial, pero también con un análisis sobre las condiciones de persistencia. Entonces la pregunta es, ¿en virtud de qué persisten ciertas injusticias raciales? Y nosotros lo que planteamos en este trabajo es que podemos buscar los fundamentos del hecho que alguna injusticia racial específica persisten y eso revela una manera muy interesante de abordar la injusticia racial porque cuando las determinaciones funciona que hay un vínculo muy estrecho entre lo que hace la determinación y lo que está determinado. Entonces, por ejemplo, tomamos el ejemplo de la mesa, que es un objeto compuesto de sus partes. Si ustedes aceptan que la mesa está determinada por su parte, entonces cambiar las partes cambias las mesas. ¿Ya? Entonces ahora apliquen eso al caso de la injusticia, de la persistencia de la injusticia racial. Si una injusticia racial persiste porque está determinada por algunos hechos, vamos a cambiar esos hechos y la idea, la hipótesis es que va a cambiar la situación de injusticia. Y eso es muy interesante si uno acepta esa idea que tenemos una obligación moral a crear una sociedad racialmente más justa. Varios casos, uno de los casos es disparidad racial en Estados Unidos, hay muchas literaturas respecto a que la literatura es muy interesante porque en ciencias sociales simplemente es lo que hace de plantear correlaciones estadísticas. ¿Ya? Entonces la metafísica ya ofrece una interpretación filosófica de esas conexiones. Y en Estados Unidos, por ejemplo, hay buena evidencia científica que algunas disparidades raciales tienen que ver, por ejemplo, con la falta de acceso a servicios de salud, falta de acceso a educación de calidad, faltas de áreas verdes y cosas de ese estilo. Entonces, la idea es que esos son los hechos que determinan la persistencia de una disparidad racial en área específica, vamos a cambiar la idea es vamos a cambiar esos fundamentos y vamos a ver qué pasa con la disparidad racial. ¿Okay? Y la idea es que ya tenemos evidencia para pensar que esa es una postura, es una estrategia interesante si uno acepta esa tarea social. Ok, para concluir, un par de puntos claves. Claro, esa es simplemente presentación de trabajo en desarrollo. Pero la idea es que si estos dos proyectos y proyectos de ese estilo son exitosos, entonces lo que pasa es que ese concepto de determinación puede aumentar nuestra comprensión de dominios que no son fundamentales sin asumir esa posición fundamentalista al respecto. No necesitamos aceptar esa idea que la metafísica tiene que ver exclusivamente con áreas fundamentales de la realidad. Eh, y un poco para resumir la propuesta, entonces que las determinaciones también aplicadas en áreas no fundamentales puede complementar otra forma de explicación, por ejemplo, explicación causal,
Y también puede sistematizar ese fenómeno de determinación no causal, porque la idea es que observamos en el mundo natural, en el mundo también de las ciencias sociales, que hay esos fenómenos de determinación que pero no se interpreta correctamente o adecuadamente en términos de causas y efectos. La idea es que quizá podemos aclararlo en términos de determinación. ¿Ok? Claramente eso la dejo como alguna pregunta, si usted le tiene pregunta, pero esas son algunas de las preguntas que yo tengo respecto a la viabilidad de todo ese proyecto. Entonces, la idea positiva es que la explicación metafísica simplemente significa explicación no causal de los fenómenos no fundamentales pueden aumentar nuestra comprensión de la dependencia relevante. Sin embargo, hay varias preguntas. Por ejemplo, pregunta que tiene que ver con la justificación, que justifica nuestras creencias en algunos fundamentos específicos. ¿Ya? Entonces, tomes el caso, no sé, de la disparidad raciales y de algún elemento que tenemos algunas conexiones para pensar que son los fundamentos. ¿Por qué creemos esto? ¿Qué evidencia tenemos para creer que una explicación metafísica, una explicación sea una explicación metafísica en particular, en términos de determinación? Eso tiene que ver con la evidencia para opinar que, no sé, una explicación en términos de la relación entre grupos de simetría y campos físicos fundamentales es determinación. Okay, ¿qué evidencia tenemos para eso? Evidencia que no surge a partir de la ciencia. ¿En qué sentido? Hablé mucho, varias veces, hablé de comprensión como valor, el valor que logramos si buscamos ese tipo de explicaciones exitosas, pero ¿qué tipo de comprensión brindan ese tipo de explicaciones? ¿Ya? Toda una literatura sobre cómo entender la comprensión. ¿Ya? ¿No? Es un tema abierto. En general, todavía se queda abierta la pregunta sobre por qué sería valioso establecer este tipo de explicaciones en términos de fundamentación. Cuál es el valor? Por qué deberíamos hacer eso más allá de publicar artículos en revista, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, conclusión, mi respuesta a grande rasgo respecto a esa pregunta es que es valioso independientemente de nuestra postura respecto a lo fundamental, hacer teoría metafísica de lo no fundamental. Y eso es interesante porque no he dicho que todo, una postura bastante estándar hoy día en filosofía, que todos los elementos fundamentales son elementos físicos. Yo, como ustedes han visto a lo largo de esa charla, eh, no hemos tomado una postura respecto a esta tesis. Eso se queda abierta, eh, es independiente. Y el otro punto clave es que questo concepto de grounding, de determinación, de fundamentación, es útil para explicar y sistematizar dependencias. Entonces, escribe un tipo de dependencia entre algunos elementos en fenómenos no fundamentales. Y eso sería todo. Muchas gracias. ¿Puedes abrir ahí? Bien, agradecemos mucho a Joaquín por su presentación. No sé si Heber, ¿quieres distribuir por ahí la palabra, a ver si alguien tiene alguna pregunta? Muchas gracias, Pablo. Joaquín, por la excelente presentación. Gracias por venir como invitado a aclarar algunas ideas o a refrescar respecto a qué es lo que se investiga en la línea de metafísica analítica. Y claro, estos conceptos de fundamentación, de explicación, causalidad, determinación, son conceptos con los cuales los filósofos generalmente se les tienen que ver en su cotidianidad. Entonces, bueno, simplemente comentar que es interesante esto que tú realizas porque también veo que lo has vinculado con otros grupos de estudio, ¿verdad? Como este que se está desarrollando sobre ética de la inteligencia artificial, que quizá al final podrías comentar algo porque, claro, hay un vínculo que se está dando con distintos investigadores y profesores de una red de universidades. Pero ahora me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta de las personas que están conectadas o bien de las personas que están allá de asistentes presenciales. Acá David, parece, tiene una pregunta.
Aquí, por la- Bueno, desde Google, también la siguiente. Dime si estoy entendiendo bien. El ground lo estamos entendiendo aquí como una determinación constitutiva, ¿no es cierto? No causal, ¿no es cierto? Por lo tanto, crónica, se podría decir. ¿Puede ser? Sí, ya. Y también es lo siguiente, a ver, ¿qué te parece? Entonces, se está haciendo la distinción entre ground y causal y causa. Puede ser que esa distinción nace porque se está entendiendo causa como exclusivamente causa eficiente. No sé si es correcto eso. ¿Por qué? Porque estaba pensando tal vez en una noción aristotélica de causa formal, que podría ser la noción de ground metafísico, que tiene sentido. Ya. ¿Te hace sentido? Sí, Sí, sí. Porque, ya, esto sería como causa formal. Sí, Afectivo, ¿no es cierto? es una pregunta excelente. Entonces, porque lo que... Muchas gracias porque me permite de promover otro trabajo en desarrollo respecto exactamente a la distinción entre causalidad y fundamentación. Hay un debate sobre okay, cómo distinguimos entre estas dos relaciones. Y el criterio de temporalidad, de diferencia temporal, es muy popular hoy día, pero claramente no funciona por varias razones, porque hay casos no sincrónicos de fundamentación. Por ejemplo, a mí una postura que me gusta es que todos los hechos del pasado están fundamentados en hechos del presente y eso te permite una ontología del tiempo. Pero sí, por ejemplo, ese concepto de fundamentación históricamente tiene que ver con la teoría aristotélica. Eso lamentablemente se perdió mucho eh, en la resurrección de la fundamentación. Y en el caso de Aristóteles es muy interesante. Y hay algunos autores, por ejemplo, nosotros en este trabajo que estamos en desarrollo tenemos esa postura que grounding y fundamentación son tipos distintos de un concepto más básico, que es una determinación. Entonces son dos especies de la misma determinación. Entonces en el caso de Aristóteles eso se ve muy bien porque son tipos distintos de causas. Y es también muy interesante porque un otro autor que históricamente todavía no está bien estudiados, donde hay ese vínculo muy íntimo entre causalidad y fundamentación. Entonces la diferencia no es temporal, es Bolzano, y él toma la causalidad como una forma de grounding, es súper claro. Y entonces hay esas dos posturas, son posturas que todavía hoy día personas como Schaffer, que he sido en lo largo, están intentando de defender, volviendo a alguna idea que ya se encuentra en Aristóteles, de que la distinción entre fundamentalidad y grounding, determinación, es mucho más superficial que sustancial. Entonces, sí, absolutamente, absolutamente. Bien. Y me quedé pensando en el valor, la pregunta es el valor en relación con la ciencia social. Entonces, tiene que ver con lo siguiente, claro. En primer lugar, el valor es decir, miren, no nos fijemos para entender un fenómeno social y que está relacionado con algo, con aspectos normativos que seguramente nos gustaría cambiar esta sociedad. No pensemos en solamente la causa, en sentido como de causa ya, no, eficiente, ¿por qué? Sino en la explicación metafísica. ¿Ya? ¿Y qué ayuda a eso? Digo, debe haber algo más que eso, a esa primera respuesta. Lo digo yo porque ¿cómo aporta ahí la metafísica para poder ir resolviendo más aspectos de social para poder entendernos mejor ahora? Y ahí especulando yo. Tiene que entrar la modalidad, no sé, parece, no sé si tiene que entrar, por ejemplo, para entender, porque yo pienso en temas de ciencia estricta, de la física, por ejemplo, podemos nosotros entender que ciertos elementos esenciales de una entidad física son, estoy viendo Ciclisque, por ejemplo, es una necesidad de origen. Entonces, pues eso ya nos da un cierto mirada para saber a qué mirar para saber cuáles son sus elementos esenciales. En este tema,
para la explicación metafísica en cuestiones sociales. ¿Qué más avance hay en relación con cómo Exacto. llegar a esos elementos de explicación metafísica del fenómeno social que nos parece que hay que mirar y decir algo al respecto? Exacto. Sí, no, absolutamente. Esa yo creo que es exactamente una de, de los grandes desafíos de la metafísica social, que todavía yo creo hoy día todavía se está articulando alguna respuesta de ese estilo, porque, por ejemplo, en el caso de la esencia, ahora hay mucho trabajo interesante sobre el caso de ese tipo de esencialismo a la que se puede aplicar en el caso del concepto social relevante por razones normativas. Y hay muchos argumentos interesantes que sugieres que la, la implicación de la aplicación de una forma de esencialismo estándar, por así decirlo, en el caso sociales, tienes esas consecuencias que normativamente son problemáticas por el mismo tipo de proyectos que los metafísicos sociales quieren desarrollar. Entonces no queremos decir que, no sé, la raza tiene esencias en términos kripkeano, entonces, pero todavía desde un punto metafísico no es obvio que necesitamos rechazar la idea que hay alguna característica que sí constituye lo que es pertenecer, por ejemplo, a un grupo racializado. Y entonces la idea que se está desarrollando es buscar alternativas, alternativas a conceptos metafísicos estándar, como de ciencia. Allá hay trabajo interesante, pero hoy día, por ejemplo, los trabajos simplemente apuntan a problemas, apuntan, ok, eso necesitamos revisar qué significa. En la modalidad, absolutamente. En el caso de la modalidad, creo que la manera mejor para convencer científicos sociales y también científicos naturales que deben hacer un poco de metafísica, interesarse, porque todo lo que planteas, todos estos modelos, tienen implicaciones modales respecto, ok, qué posibles hay vínculos sobre, ok, si yo voy a hacer un modelo de ese estilo, entonces, en términos contrafácticos, sí, voy a cambiar eso, ¿qué significa? Y allá la pregunta es que se lo tomamos seriamente porque hacemos intervención en el mundo real, entonces necesita una teoría de la modalidad. Pero allá la pregunta para mí, el desafío mejor, para mí es mostrar que no es suficiente introducir conceptos modales en la interpretación científica, porque ello podría decir, ok, sí, ok, acepto la objeción, pero hasta allá, hasta aquí llego, no quiero hacer más metafísica. Y no es fácil decir, no, no, tiene que no solo aceptar posibilidad, necesidad o teoría modales, necesita también, por ejemplo, determinación. Y allá, de nuevo, eso es el desafío para, bueno, metafísico como mí, que tiene interés en la aplicación en el mundo, demostrar, no, necesitan algo más. Y hoy la mi respuesta a ese tipo de preguntas es abductiva o en términos interpretativos respecto a si uno tiene una interpretación más apropiada de nuestra realidad porque no soltanto es que hay alguna implicación modal, no, no, hay vínculos de determinación, pero todavía creo que el desafío es convencer que no es suficiente restringir la atención a los elementos modales. Esa sería mi respuesta. Ya. También tengo un par de preguntas. La primera pregunta está en el vecindario de la segunda pregunta que le gustaba a David. Y tal vez la pondría en términos de si podría decir solo un poco sobre la idea de autonomía explicativa que está manejando en este proyecto. ¿De dónde viene la pregunta? Cuando plantean que pueden existir como subsectores de metafísica no fundamental que no quieren subordinarse, supeditarse aplicativamente a una metafísica fundamental. Y mencionan casos como filosofía de la raza, filosofía de género. También yo pienso un poco en ontología social, por ejemplo, todo ese amplio sector. Intuitivamente uno piensa que en un momento u otro se va a hacer alusión o se va a hacer uso de ciertas categorías metafísicas fundamentales, tradicionales por lo menos, ya sea
por ejemplo, en ontología social rápidamente se levantan preguntas sobre la identidad o la individuación de colectivos sociales en un instante o a lo largo del tiempo. Frente a esa intuición, ahí la pregunta viene, bueno, ¿a qué nos referimos con esta autonomía? ¿Se trata de que no hay alusión en lo absoluto a categorías metafísicas básicas, o más bien es algo muy, que imagino tal vez no lo es, o estamos hablando acá de algo más refinado en el sentido de, mira, pueden existir categorías metafísicas, pero no hay una necesidad, no hay una exigencia de dar cuenta de tales categorías metafísicas? Sí, no, muchas gracias, Sebastián. Sí, mi respuesta está más cercana de tu segunda opción. Entonces, la idea sobre la categoría es muy interesante porque cuando hablo de no fundamentales, acá, bueno, en los casos me refiero principalmente a algunos conceptos y fenómenos. Porque en el caso en términos de categoría, por ejemplo, estoy bastante convencido que hay algunas categorías que son fundamentales en un sentido, no necesariamente en el sentido de fundamentación, en un otro sentido, en el sentido que no se puede analizar en categorías más básicas. Y esas categorías se ocupan en distintos dominios de la realidad que sean fundamentales o no fundamentales. Hay algunos, sí, la idea es que algunas de las categorías que son específicas y muy probablemente específicas a dominios no fundamentales, esas en algún sentido acá es donde una de las razones por qué postulé con estos proyectos sobre pluralismo, sobre fundamentalidad, porque es importante distinguir tipos distintos de fundamentalidad. O sea, porque la idea es que podemos, en un sentido, ocupar categorías no fundamentales por dominios no fundamentales, o también podemos ocupar categorías fundamentales por dominios no fundamentales. Y la idea que estos dos sentidos de fundamentalidad deberían ser distintos. Entonces, la idea de autonomía explicativas tiene que ver con la comprensión de los elementos de un dominio específico. Pero eso que no necesitan, lo que quiero sugerir con esa idea es que no necesitan estar conectados con nuestra explicación de dominios más fundamentales. Entonces, en ese sentido hay autonomía. Eh, pero si no rechazo la idea que, por ejemplo, la categoría de propiedades, por ejemplo, sea fundamental y esa se encuentra en todos los dominios fundamentales y no fundamentales. Ujú. Pero es una posición respecto a cuál es mi ontología de la modalidad. Sí, está un poco la idea. La idea que uno no necesita, no necesita aceptar que exista un dominio fundamental para hacer esa. En eso también es el sentido de la autonomía explicativa en ese caso. Y la idea, una de las razones para evitar eso es para evitar esa objeción de un poco de Mackenzie, pero también es porque no es súper claro qué evidencia tenemos para pensar que exista un dominio fundamental. Y también, si tenemos un dominio fundamental, no es claro que, pensando que, no sé, suponemos que, ok, estamos casi cerca del dominio fundamental, con gravedad cuántica, lo que sea, y uno puede decir, si eso es lo fundamental, lo hacemos una relativización a ese periodo de nuestro conocimiento de la realidad. Para mí, el hecho que entonces tenemos comprensiones de lo fundamental relativo a ahora, tenemos comprensión respecto a lo no fundamental, pero ahora suponemos que, como es muy plausible de forma inductiva, suponer que en unos siglos vamos a descubrir niveles más fundamentales. Eso no significa que vamos a perder nuestra comprensión hasta ahora. Entonces, para mí, eso también sugiere un cierto tipo de autonomía en el sentido que no es necesario tomar una posición respecto a eso. Respecto a la ontología fundamental, yo creo que algunos elementos de las teorizaciones metafísicas de los no fundamentales tienen alguna implicación respecto a lo que es más fundamental.
entonces en términos de prioridad, por ejemplo, pero no necesariamente respecto a cuál es la ontología fundamentales. Pero, por ejemplo, en general, yo creo que toda esa postura aceptan, por ejemplo, aceptan que, no sé, algunos hechos físicos, bueno, en el caso científico, sean determinados por otro hecho físico más fundamentales. Ahora, eso no necesita aceptar que esos hechos físicos más fundamentales sean absolutamente fundamentales, pero ya implica esa postura que hay niveles más fundamentales. Y yo creo que eso pasa un poco lo mismo en filosofía, bueno, en el caso sociales. Pero allá es interesante porque es un poco menos relevante porque los objetivos explicativos son más vinculados a objetivo normativo. Entonces, lo que es fundamental es, o más fundamental es, no es súper importante, más allá que sean, ok, los fundamentos de algunos casos de disparidades, ok, eso sí, son más fundamentales, pero lo más fundamental de eso puede ser casi irrelevante. Tendrían Ujú. y siguiendo un poco la explicación, supone que la metafísica trata sobre lo fundamental en la medida que permite conocer mejor la realidad a través de búsqueda de verdades. Si la metafísica no fundamental ayuda en la comprensión entonces de esta realidad, ¿podría convertirse en fundamental? Es una excelente pregunta. Depende, de nuevo, depende mucho de cómo opinamos respecto a lo que pensamos que significa por algo ser fundamental. Entonces hay postura, por ejemplo, es muy probable que algunas de este tipo de explicaciones de áreas no fundamentales involucra como conceptos o categorías que no se pueden reducir en ningún término más básico. Eh, no sé, casos sociales, bueno, hay ejemplos bastante contraintuitivos, pero tómense el concepto de persona, ¿ya? O algunas verdades respecto a ese concepto o sobre las personas. Y aceptamos que eso no es un dominio fundamental porque tiene que ver, eso tiene que ver con la pregunta de Sebastián, porque depende mucho si hemos tomado una postura específica respecto a la ontología fundamentales. Pero en general, no, hacer metafísica de ese dominio es abierto respecto a lo que puede ser fundamentales. Entonces, podría ser posible, por ejemplo, no solo que algunas categorías son fundamentales, pero algunas verdades de ese dominio son fundamentales porque no se pueden analizar, no se puede reducir en términos más básicos. Y eso puede generar problemas si uno toma una postura un poco más rígida respecto a cuáles son las verdades fundamentales. Por ejemplo, si uno opina todas las verdades fundamentales deben ser físicas, ya entonces ahora hay riesgo que explorando, investigando metafísicamente dominios no fundamentales, hay verdades que no se pueden analizar en términos físicos. Entonces, ¿son fundamentales o no? Ella depende mucho de cómo entendemos ese concepto de fundamentalidad. Pero sí, entonces para responder a la pregunta, sí, es posible, es compatible con esa postura que eh, algunas verdades o algunos elementos de dominios no fundamentales, porque son dominios determinados por otros dominios, son elementos que se vuelven a ser fundamentales. Eso no es un problema porque si uno distingue distintos tipos de fundamentalidad, entonces, una fundamentalidad por dominios, una fundamentalidad por verdades, una por categorías. Hay varias combinaciones posibles. Y lógicamente no hay, bueno, si uno no, depende un poco de los detalles de la teoría, pero es posible que hay varias combinaciones. Por ejemplo, combinaciones de, no sé, objetos fundamentales en un dominio no fundamentales, por ejemplo. Eso es lógicamente posibles. Entonces, eso puede pasar, en algunos casos podría ser. Hay dominios que son fundamentales en el sentido del dominio, donde hay, yo por ejemplo, yo lo planteo, hay casos de que si uno piensa la fundamentalidad como algo que no tiene fundamentos, entonces la falta de determinación. Hay casos en física, por ejemplo, física
fundamental. Entonces, en un sentido es fundamental donde hay elementos que no son fundamentales. Entonces, sí es posible que hay elementos no fundamentales en una teoría o en un dominio fundamental, por ejemplo, sí. Ever, bueno, yo voy a aprovechar de hacer una pregunta. Tenía un par, en verdad, pero lo voy a tratar de mezclar en una. Eh, a partir de los ejemplos que propusiste, me acordé de un experimento que vi ahora en redes sociales, ¿no? Donde parece que se había postulado que aparentemente la mayoría de los asesinatos estaba vinculado a condiciones ambientales, ¿no? Un vecindario que tenía ciertas características, ¿no es cierto? Se aumentaban significativamente los homicidios. Y ahí uno ve una aplicación de una premisa metafísica muy básica, una explicación no causal, ¿no es cierto? O sea, la parte se comporta en función con el todo, un individuo en relación a su entorno. Entendí por tu presentación entonces que quizás la recomendación era acompañar a las ciencias positivas en general, sean naturales o sociales, con algo como una imaginación metafísica. O sea, puedan vislumbrar posibilidades interpretativas, explicativas que no sean únicamente causales en el sentido eficiente, ¿no? Pero asimismo entiendo que parte de tu preocupación es no tratar de comprometerse ipso facto o antemano con un fundamento, porque eso resulta limitante, ¿no? Entendí que había como una sugerencia de orden político, digamos, en el sentido en que el fundamento tiene una cualidad normativa, arcóntica y por consiguiente limitante. ¿Cómo decirlo? Puede incurrir uno en una cierta miopía, pero también políticamente en un cierto autoritarismo epistémico, ¿no? No sé si así se entiende bien tu proyecto. Sí, no, perfecto. Sí, en el caso de la metafísica social en general, hay la idea que la teorización en términos de fundamentos no puede ser desvinculada respecto a preocupaciones normativas. Entonces, la idea que, claro, uno necesita tener cuidado respecto a cuáles son las implicaciones respecto al objetivo normativo que queremos realizar. Pero en términos de fundamentos como conceptos, esos conceptos es normativamente como neutral respecto. Pero sí, si vamos a decir que condiciones ambientales son los fundamentos de los comportamientos, uno debería pensar, ok, ¿cuáles son las implicaciones normativas respecto de lo que estamos planteando en sentido metafísico? Y allá la sugerencia para mitigar algún tipo de riesgo es, eso también me permite promover otro trabajo en revisión, eso, eh, es relajar un poco este concepto de determinaciones, no pensarlo solo en términos de necesidades, pero también hay una variante como probabilística respecto. Y la otra sugerencia en ese caso es tener cuidado respecto a lo que estamos planteando desde un punto de vista metafísicos y dejar de otro lado consideraciones como normativa y epistémica. El caso de la epistemología es súper interesante porque allá el problema y la pregunta es, ¿quién tienes autoridades epistémicas respecto a la búsqueda de los fundamentos? ¿Son los científicos o los cientistas sociales? Bueno, son, por ejemplo, en el caso de la justicia racial, son los activistas, o las personas que sufren injusticia de ese tipo, son los metafísicos. Y acá es donde parte del gran trabajo que todavía está en desarrollo es no solo en este caso específico que tiene desafíos distintivos, pero en general ofrecer una epistemología de la fundamentación. Y eso en el debate contemporáneo es un punto, se queda súper abierto, súper problemático, porque no es claro cuál es la teoría epistémica que funciona mejor por ese tipo de proyectos. Pero mira, en el caso de las ciencias sociales es más colaborativo, participativo, no hay autoridad epistémica en el sentido que el objetivo normativo, es como llegamos al objetivo normativos, debe ser como relacionado entre todas las partes, hay otras restricciones que son más sociales, más que metafísicas. Y lo metafísico, y eso es una declaración de humildad respecto al proyecto. También debe reconocer que lo metafísico
no tienes expertise epistémica respecto a la búsqueda de fundamentos. Tiene expertise respecto a qué es un fundamento, cómo funciona quizá, pero la búsqueda creo que es mejor pensarla en términos colaborativos, entonces sin autoridad. Heurístico. Sí, esa es la idea donde planteamos en este artículo de 2024 con Cortabarría, es tómense algún tipo de explicaciones científicas no causales con algunas características y esa puede ofrecer una manera heurística para pensar, ok, esa puede ser una interpretación de grounding, pero la decisión es filosófica respecto al debate filosófico. No sé si alguien en Teams tiene alguna pregunta. Pablo, por acá todo ok, así que ahí le damos las gracias a Joaquín y veo que hay, bueno, también a público, y parece que por ahí hay otra consulta, pero ahí tú, Pablo, puedes cerrar nomás. Ok, le damos la palabra a Cristian. Ah, ya, parece que es más personal. Ok, bueno. Era escucharte en Concepción. Bueno, damos un sentido de agradecimiento a Joaquín Gianotti por su fascinante charla, a todos los asistentes, a Catherine Jara que nos ayudó acá la instalación, ¿no es cierto? Y a Eve por la gestión de esta charla, pues tú invitaste a Joaquín, ¿no? Saludamos entonces a nuestro director nacional, don Guillermo Tovar, y al resto de los asistentes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la... Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, saludos a ustedes.